Antes de que existiera Egipto, antes de que Roma soñara con el poder, antes de que el hombre levantara sus ojos hacia el cielo buscando dioses, ya había una tierra donde los dioses bajaron y los hombres se atrevieron a imitarlos. Entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, nació el primer pacto entre la tierra y el cielo. El barro respiró y el fuego aprendió a obedecer. Esa tierra tuvo un nombre que aún late en los huesos del mundo: Mesopotamia. La tierra entre ríos, el lugar donde nació la civilización y donde también nació la soberbia. Allí los hombres descubrieron que podían sembrar, que podían esperar, que el tiempo tenía ciclos, y cuando dominaron el agua, quisieron dominar el destino. Construyeron canales y diques como venas sobre el desierto. Aprendieron a leer las estrellas, y cuando el cielo parecía mudo, inventaron la palabra. De la arcilla húmeda surgieron las primeras marcas, huellas del pensamiento humano. No eran dibujos, eran memoria, eran desafío, el comienzo de la escritura. Cada línea grabada era una victoria sobre el olvido. La primera rebelión contra la muerte. La tierra se llenó de templos, y sobre ellos los hombres construyeron montañas de piedra. Los sigurats, escaleras que subían al cielo. Los dioses ya no vivían en el aire, vivían en las terrazas del hombre. Allí nacieron las primeras ciudades: Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Eridu, cada una con su dios, su rey, su orgullo. Y entre ellas Uruk, la más grande, la ciudad que aprendió a soñar con eternidad. En ella, un nombre se volvió leyenda: Gilgamesh, el primer héroe, el primer rey, el primer hombre que preguntó por la inmortalidad. Gilgamesh, 2/3 dios, 1/3 hombre. Conquistó reinos, levantó murallas, y cuando la muerte le arrebató a su amigo Enkidu, descubrió que ni el poder ni la sangre alcanzan para vencer al olvido. Su viaje fue el primer espejo del alma humana, la primera tragedia, la primera búsqueda de sentido. Antes de Moisés, antes de Sócrates, ya un rey de barro y espíritu preguntaba al cielo: ¿por qué debemos morir? Y el cielo guardó silencio. De las lágrimas de los héroes nacen los imperios, y de los templos de oración, los palacios de conquista. La primera guerra del mundo se libró allí, no por fe, sino por agua, por control, por poder. El arado y la lanza nacieron en la misma fragua. El campesino y el soldado fueron hermanos del mismo barro. Los reyes dejaron de ser guardianes de los dioses, quisieron ser dioses. Y así, entre el brillo del oro y el rugido de los tambores, apareció el primer nombre grabado con hierro en la historia: Sargón de Akkad. Sargón, el conquistador, el que nació en el río y dijo: yo gobernaré las 4 regiones del mundo. Fue el primero que unió ciudades bajo una sola bandera. El primero que convirtió la fe en herramienta. El primero que inventó la propaganda. Su imperio fue grande, pero su grandeza dependía de un río caprichoso y de hombres que temían olvidar su nombre. Cuando el agua se retiró, la tierra se agrietó, y el eco de sus ejércitos se perdió entre las ruinas. Así cayó Akkad, no por la espada, sino por el hambre. Pero en Mesopotamia, la ruina no es final, es semilla. De las cenizas de Akkad nació Babilonia, la ciudad que soñó con la perfección, el hogar de dioses tallados en piedra y reyes que hablaban con fuego. Bajo Hammurabi, Babilonia escribió el primer código de leyes, un texto grabado en piedra para domesticar la voluntad humana. El fuerte no oprimirá al débil, decía, mientras los templos se llenaban de oro. La justicia fue escrita con martillo, pero el poder la leyó con privilegio. Así, la ley se volvió espejo del gobernante, perfecta en el texto, cruel en la práctica. Y entonces, el hombre quiso construir más alto que su Dios. Se levantó la Torre de Babel.
no como oración, sino como desafío. Una escalera infinita que pretendía tocar el cielo. Y cuando estuvo casi lista, los hombres descubrieron que ya no se entendían entre ellos. El idioma se fragmentó, la unidad se rompió, la torre cayó. Desde entonces, la humanidad habla muchas lenguas, pero siempre el mismo orgullo. Mientras Babel se convertía en polvo, otra sombra crecía en el norte, Asiria. Nínive, su capital, fue la pesadilla de los débiles. Los muros estaban cubiertos de escenas de guerra, de cuerpos encadenados, de reyes ofreciendo cabezas como trofeos. Inventaron el miedo como ley, el dolor como mensaje, el silencio como orden. Su Dios era la conquista, su credo, el fuego. Y durante siglos, el mundo tembló ante su nombre, hasta que la soberbia, como siempre, encontró su límite. Los mismos pueblos que esclavizó se levantaron, y la ciudad que creía eterna ardió durante 3 días. Nínive cayó, y con ella, el dios del miedo. De las ruinas del terror, Babilonia volvió a renacer, con reyes que soñaban con jardines en el aire y arquitectos que medían el cielo con piedra y paciencia. Nabucodonosor II reconstruyó los templos, erigió la puerta de Ishtar, azul como el firmamento. El imperio volvió a brillar, pero ya no con fe, sino con orgullo. Los profetas hablaban en las calles, los sacerdotes respondían con oro. Y mientras el incienso subía, los dioses comenzaron a mirar hacia otro lado. Entonces llegó el último conquistador del tiempo antiguo, Ciro el Grande, rey de Persia. Entró en Babilonia sin derramar sangre, no destruyó templos, los restauró. No impuso su Dios, respetó los de los otros, porque entendió lo que Mesopotamia tardó 1000 años en aprender, que el poder sin compasión es arena que se escapa entre los dedos. Su imperio no se fundó en el miedo, sino en el orden. Y su mayor victoria no fue conquistar la tierra, sino conservar la paz. Pero la tierra entre los ríos no olvidó sus voces antiguas. Bajo cada piedra hay una historia. Bajo cada templo, un sueño interrumpido. Allí nacieron las palabras que siglos después serían Biblia, Corán y mito. Allí se escribieron los primeros tratados, las primeras plegarias, los primeros versos sobre el amor, la guerra y la muerte. Mesopotamia fue escuela, trono y espejo, el lugar donde el hombre aprendió a ser creador y también destructor. Su legado no es solo arqueología, es respiración, es pensamiento, es advertencia. Cada vez que una civilización construye más alto que su ética, cada vez que el poder olvida la verdad, el eco del Tigris y el Éufrates resuena como una advertencia ancestral. Porque allí, donde el barro habló por primera vez, también habló el orgullo. Y el orgullo siempre exige sacrificio. Hoy las arenas cubren los templos, los ríos se secan, las tablillas duermen bajo siglos de polvo. Pero la historia sigue, porque el hombre sigue siendo el mismo, sigue escribiendo su poder sobre arcilla, sigue construyendo torres hacia el cielo y sigue olvidando que todo lo que sube vuelve al barro. Mesopotamia cayó, pero en su caída dejó una lección que ninguna civilización ha aprendido del todo, que el verdadero Dios no es el que se alza, sino el que recuerda, que la eternidad no se conquista con ladrillos, sino con verdad, y que el barro que nos dio origen siempre espera nuestro regreso. Amén.